Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando desde la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 26. Estamos mirando esta nueva persecución de Saúl contra David. Capítulo 26, del 1 al 7 principalmente, pero queremos subrayar el versículo 3. Saúl acampó junto al camino en la colina de Jaquilá, que está frente a la estepa, y David estaba en el desierto. Al advertir que Saúl venía a perseguirlo en el desierto. Bueno, esto entonces es lo que encontramos aquí. Este versículo que nos ayuda a reflexionar, a entender un poco, no nos olvidemos la palabra de Dios cuando leemos y cuando hacemos nuestra interpretación, después de hacer una buena exégesis, mirar un poco muchos otros elementos que nos ayudan a la interpretación. Primero, una buena exégesis, queridos amigos. El agiógrafo, el autor sagrado. Como decían los grandes estudiosos de la Biblia, los padres de la iglesia, cuando comienzan, ¿verdad?, a reflexionar la palabra de Dios, pero sobre todo también los mismos judíos, ¿verdad?, cuando comienzan a escribir el libro sagrado, siempre decían que la Biblia se entiende dentro de la Biblia. Número uno, la Biblia entre líneas. Entre líneas, a través de una narración, a través de un género literario, a través de un cuento, a través de una novela, a través de una historia, a través de una narración, siempre el agiógrafo, el autor sagrado, está queriendo transmitir un mensaje. Y en este mensaje sabemos que también hay toda una manera estructurada, organizada de transmitir el mensaje de salvación. La pedagogía, o sea, siempre es un elemento pedagógico. Ya esa cosa no es ñande ñamaña ya es moto para la oguatajina, amba para la mombe usea ñande. Va esa con una peñande de cobebe, va esa con una peñande apitu umen ya igual ponen una peñande yara o mombe usea ñande. Desde una reflexión personal. Porque ñandego la ñaña mindu udajina, ñandego la ñaña pregunta reflexionar ña mañana entender ya igual la situación en la que se está escribiendo. UPAB, ñandeña mojera, contexto histórico. El contexto histórico es ese momento histórico, real, que está viviendo una comunidad
que está viviendo también incluso el que después tiene que ponerlo por escrito o transmitirlo o volver ese mismo escritor a reelaborar el pensamiento a través de esa narración que él está elaborando. Porque recuerden que el geógrafo, el escritor, también muchas veces está poniendo por escrito algo que él siempre escuchó de una tradición oral, que sigue tan inventada hoy ya ¿verdad? Sino que él procura ordenar, procura primero entender, hacer una interpretación, saber qué es lo que verdaderamente esa comunidad está queriendo transmitir. ¿Verdad? Como comunidad. Entonces, pues no lleva. O mañana, bueno, algo pecha y nada, pecha y nada, y nosotros que después de tanto tiempo tomamos la palabra de Dios, lo leemos, procuramos entender también, pero ¿saben qué, queridos amigos? No la historia de lo que ellos hicieron, sino que sobre todo las actitudes que nos transmiten para que exista un verdadero cambio en nuestra vida, en nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que hoy viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda siempre para dar pasos importantes en nuestra vida. Hoy la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 22 al 34. En Filipos la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados le hicieron arrancar la ropa y ordenaron que lo azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y les sujetó los pies en el cepo. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. De pronto, la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Y así continúa nuestra narración. De muchos elementos. Pablo que no tiene miedo, Pablo que anuncia, Pablo que divulga la palabra del Señor. Primer elemento. Un segundo elemento, queridos hermanos, no siempre lo que predicamos del Señor Jesucristo que nos llama a la conversión, nos inducemos porque le está diciendo que no tiene que robar más, que tiene que ser honesto, que tiene que preocuparse del pueblo, de la gente. Entonces, un tercer elemento, lo mandan llevar a la cárcel. Primero, dice, lo golpean, lo despojan de sus vestiduras, igualito que Jesús, ¿se dan cuenta? Las expresiones son muy interesantes para darnos a entender que ñande abei, ñande yarai sabei, alter Christi, no nos olvidemos. Pero a pesar de eso, se dan cuenta que Pablo y Silas, que están en la cárcel, siguen, dice, adorando, alabando, dando gracias al Señor, estando incluso encadenados y los pies y las manos en los cepos. Y ahí es donde interviene el Señor. A pesar de que estamos aprisionados por el mal, sin embargo, Dios actúa. Y eso significa, Dios los libera de la cárcel. Así también pidamos para nosotros que el Señor nos libere de tantos males. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Francisco sigue manteniendo muchos encuentros diarios en su agenda, incluido el fin de semana, donde los sábados suele recibir a una media de 5 o 6 personas o grupos. Por ejemplo, por el 750 aniversario de la fundación de la ciudad de Ámsterdam, recibió a un grupo de 50 peregrinos que quisieron celebrar este aniversario con el pontífice. Estaba presente además el coro de la Basílica de la capital de Países Bajos. Amsterdam è una città abitata da persone di molte nazionalità, chiamate a vivere insieme come fratelli e sorelle. Le chiese in particolare sono luoghi in cui si riuniscono persone di ogni condizione sociale e culturale. Y de Países Bajos a Suiza, porque Francisco se reunió con la presidenta de la Confederación, que por segunda vez visitaba el Vaticano. Esto se suele hacer tradicionalmente días antes del juramento de la Guardia Suiza, que se celebra el 6 de mayo. Viola Amherd le llevó al Papa unos regalos muy especiales ligados a Argentina, como un disco de Carlos Gardel. Santo Padre, io ho un regalo che mostra i rapporti tra il vostro paese e il mio paese. Qui mi piace anche... Questo è un classico. Un classico, sì. Un classico, no? Sì. Grazie. Francobolli svizzeri del suo anno. Del 36? Sì. Va bene. Spero che vi piace. Sì, mi piace, sì. Pero esto no es todo. El Papa también se reunió con otros 2 grupos. Por un lado, con los participantes del coloquio internacional Reparar lo Irreparable, en el 350 aniversario de las apariciones de Jesús a Santa Margarita María. Por otro, con los matrimonios del movimiento católico Equipos de Nuestra Señora. Voi accompagnate da vicino gli sposi perché non si sentano soli nelle difficoltà della vita e nella loro relazione coniugale. In questo modo siete espressione della Chiesa in uscita che si fa vicina alle situazioni e ai problemi della gente e si spende senza riserve per il bene della famiglia di oggi e di domani. Este movimiento comenzó en 1938, cuando 4 parejas jóvenes pidieron un guía para vivir su relación a través de la fe. Aunque comenzó en Francia años más tarde, se extendió por otros países de Europa y América. Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad. Que una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nació un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino, de los pequeños que quieran entrar. Allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Pastores y reyes magos caen a sus pies. Dios reina
desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, cabalgando a carcajadas en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue, buscando una triste madurez. Y tantos que abandonamos nuestras ilusiones por proyectos y planes de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino. Los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos mirando y estamos reflexionando este libro hermoso del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 26, del 1 al 7. El versículo 3 hoy queremos subrayar, que nos cuenta que Saúl acampó junto al camino en la colina de Jaquilá, que está al frente de la estepa, y David estaba en el desierto. Al advertir que Saúl venía a perseguirlo en el desierto, David envió unos espías y así supo que Saúl había llegado realmente. Entonces es algo muy interesante. Él le vuelve a escuchar a estos hombres de Sif. Él tiene un interés de ir contra David, a pesar que en el capítulo 24, Peo Pacueteo, está con Saúl, y sí, tú tienes razón, hijo mío, sin ninguna razón, pero por la pinta, este tipo ya estaba medio esquizofrénico de todo lo que estaba sucediendo. Esa doble personalidad muy cambiante. Porque hoy está llorando, hoy le está diciendo, entonces, perdona, mira, tú tienes razón. Ya mañana me llegué, sobre todo en el capítulo 24, porque llego, amigo, qué pucha. Uno aquí dice, este sí que es un hombre sincero lo que le está diciendo aquí. Cuando David terminó de dirigir estas palabras a Saúl,
Este exclamó: ¿no es esa tu voz, hijo mío, David? Y prorrumpió en sollozos, Y prorrumpió en sollozos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Luego dijo a David: la justicia está de tu parte, no de la mía, porque tú me has tratado bien y yo te he tratado mal. Hoy sí que has demostrado tu bondad para conmigo, porque el Señor me puso en tus manos y tú no me mataste. O sea, bebé por lo menos esa cuaya. Se capturó yucagui porque va a bailar ella por ahí nace contra, va a bailar ella por contra tu pueblo, contra tu gente. En otra oportunidad también, la gente que le hace llamar a David para que le pueda salvar de los filisteos. Sin embargo, él ni eso se da cuenta, ¿verdad? Ni eso quiere admitir. Él simplemente ahí en Keilah, ¿se acuerdan? Que en Keilah ya le estaban rodeando. Keilah, una ciudad que los filisteos ya estaban prácticamente entrando. Ellos no le llaman, los de Keilah no le llaman a Saúl porque sabe que Saúl no se interesa mucho por su pueblo, por su gente. Lo único que le interesa es su puestito, su monarquía. Queridos amigos, se dan cuenta que nosotros aquí, leyendo la Biblia, tenemos que entender, buscar y mirar las actitudes del hombre, nuestras actitudes, porque cada uno de nosotros sufrimos este mismo mal que sufre Saúl. Esta actitud que tiene Saúl, entero de te de una o de otra manera. Algunos tenemos en menor dosis, otros más o menos en mayor dosis, y otros sí que ya tenemos de una manera exacerbada. Vamos detrás del poder, vamos detrás del dinero, vamos detrás ni qué poco se ni qué. Y entonces, aquí no me interesa. Reviente el que reviente. Y ahí se curula mejor la camionina. Reviente el que reviente. Y así entonces tenemos que mirar que la actitud de Saúl es una actitud muy, muy, muy egoísta, porque a él no le interesa entonces el pueblo. Como le dije hace rato, los de Keilah después ya se habían dado cuenta. Ese es un tercer elemento, ¿verdad? Porque quiere decir que también la gente enseguida se da cuenta de cuáles son nuestros intereses, hacia dónde estamos apuntando. Siendo y cuaimba, eva la ñande problema o asuñante por lo menos ñande neta me lleva, porque la gente se da cuenta y sabe que nos están lapidando. Todo el mundo después dice: nos robaron esto, nos robaron aquello, hacen lo que quieren, o muy la gente cuera, o muy espía, o aparece Pau Pepe. Tantos ejemplos tenemos, tantos ejemplos. Yo ya no quiero más ni decir, pero tendría que hacer una lista. Entonces, para mirar un poco todo esto que en tantos años van pasando los mismos problemas, ¿verdad? Y no llegamos a salir de esto, no llegamos a salir. Entonces, se dan cuenta que estas son las actitudes verdaderas ante las que la Biblia nos está confrontando. Con estas narraciones nos está diciendo, bueno, ella va a ver Bellapoina, la venderá, peja la venderá en Villapo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King.
ando y ando, voy buscando en ciudades y poblados. Mi voz pregunta y repregunta: ¿dónde vives? ¿Dónde estás? No me basta, no me basta que de ti estén hablando. Tu voz escucho que me llama, tu rostro necesito ver. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Todo sufrimiento humano lo viviste intensamente, siendo en todo inocente. Hasta el extremo nos amaste. Cuánta luz hay en tu rostro, esperanza nos da a todos. Las huellas del amor más grande en este lienzo nos dejaste. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Huellas del más grande amor que nadie jamás mostró. En la cruz murió por mí. Huellas del más grande amor que estremece mi interior. También yo quiero amar así. Ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó:
Del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, cuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Antiguo Testamento. Aquí de nuevo Saúl, que es perdonado por David a pesar de todo. Saúl bajó al desierto de Sif después de que los hombres de Sif hayan ido y le hayan delatado nuevamente a David y le hayan dicho, oye, imagina, bueno, segunda vez, imagina. La primera vez, oye, salvaco y David, a pesar que ya estaba todo rodeado, Y ahora la segunda vez, ya se mitad de palo y cuá. Saúl acampó junto al camino en la colina de Jaquilá, que está frente a la estepa, es decir, que Saúl se va. Saúl, decíamos que había tomado 3.000 hombres. Esto nos demuestra la utilización de los recursos del Estado, de los recursos de la monarquía para interés personal, interés propio, interés de su familia, de su clan, de su grupo político, ¿entienden? Por eso yo les digo, queridos hermanos, con algo de ya echana, añamaña ponana, va, para las años de cuál es la enseñanza, ¿verdad? Pues algunos pues se quieren quedar y dicen, mira un poco lo que había pasado, mira lo que era Saúl. Ya pues está como si fuese una cuestión de historia. Ah, mira, pobrecito David, allá, pero sin embargo, si uno entiende cuál es la pedagogía de la Biblia, enseguida se va a dar cuenta de la realidad a la que se está dirigiendo. Se dirige a nosotros, nos está diciendo a nosotros cómo estamos nosotros, cómo actuamos nosotros, cómo vivimos nosotros. Y entonces, aquí nuevamente aparece el utilizar los recursos de la monarquía. Dice que le busca a 3.000 hombres escogidos de Israel. 3.000 hombres escogidos de Israel. ¿Por qué será que no elige a los más apituados, por decir así? No, pero se convenir, ya elegían, se pura para eso. Más bien la manda, más bien la tendotaje y Saúl. Ya verás, que yo los mejores, no quiero lo que quiero ir. Allá está contra David y su ejército y ese pueblo. Y así entonces Saúl se retracta de su arrepentimiento anterior, porque ahora con esta nueva persecución está tirando por tierra todo lo que se había hecho anteriormente. En 1 Saúl 24, 16, en este pasaje, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Tuvo la oportunidad. Y ya hemos hablado bastante. Y ya hemos dicho tantas cosas de lo que Saúl estaba haciendo. Pero entonces es como decir, bueno, un Mandela de tiempo. Un Mandela de San Martín, ahí se lo mitad. Un Mandela. Pero, sin embargo, aquí va a suceder totalmente otra cosa. Lo que es allí, y ahí uno descubre la bondad de David. Estos 3.000 hombres escogidos nos recuerdan que Saúl tenía una gran ventaja numérica, 3.000 contra 600, es decir, una ventaja significativa, una ventaja muy significativa. Y aquí vamos a mirar después cómo David también va a buscar sus estrategias. Él piensa, carbura, dice, y peor todavía porque tiene esa consigna interior donde él mismo se autoevalúa y dice, contra el ungido del Señor. Por lo tanto, a mañana, yesa, cuana, arecuana, toda una manera y estrategia de actuar aquí para salvaguardar. Ese es un problema, o mejor dicho, es un elemento importante, salvaguardar la integridad, en este caso de la comunidad, con los nuevos proyectos, salvaguardar. Porque si no, es muy fácil también, ¿verdad? Porque se lleva pero después lo otro no me interesa nada. Y destruyo todo lo que encuentro a mi paso. Volvemos enseguida con más
ñande yara ñe'ẽ Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ya llevaba varios días deambulando por las calles de Viterbo, rumiando su dolor por la pérdida de su hermano Domingo, a la que siguió también la muerte de su madre y el matrimonio de su única hermana. En medio del desconsuelo cavilaba sobre su futuro, que pendulaba entre la soledad y esa vida religiosa que ella ya había probado en el monasterio dominico de Santa Catalina, pero que por la muerte de su padre tuvo que abandonarla para ponerse al frente de la familia. Ese día, mientras caminaba, se percató de la presencia de dos jóvenes mal vestidas, acurrucadas en un callejón, y entonces Rosa Venerini se arrimó a las forasteras y sin más las invitó a su casa. Allí supo que eran huérfanas y después de que comieron empezó a rezar el rosario, pero como ellas no respondían, no sabían, se detuvo para enseñarles el Padre Nuestro y el Ave María, y en esas se pasaron toda la noche. Al otro día, no tenía duda alguna sobre su elección. Se dedicaría a educar para salvar, frase que convirtió en su caballito de batalla. Consciente de la ignorancia y el abandono, eran males que aquejaban a todas las jóvenes pobres de la región, Rosa Venerini, nacida en Viterbo, Italia, el 9 de febrero de 1656, convirtió su casa en la primera escuela pública femenina de Italia, para jovencitas reclutadas en la calle, con las que rezaba el rosario y les enseñaba el catecismo, a leer y a escribir, les enseñaba manualidades, algo de latín y siempre terminaba catequizándolas, lo cual desató una pertinaz resistencia de buena parte del clero, que consideraba que la instrucción religiosa solo podía ser impartida por los curas. No obstante la enconada oposición, en poco tiempo ya no tenía espacio para recibir a más estudiantes. Y como el efecto de su metodología estaba revolucionando a Viterbo, no se hablaba de otra cosa, con el respaldo del sorprendido obispo de la ciudad, cardenal Urbano Sacchetti, Rosa Venerini inauguró formalmente en un lugar más espacioso la primera escuela pía en 1685. Lo demás fue coser y cantar, porque en menos de lo que canta un gallo, abrió varios establecimientos en la comarca y en vista de la bondad de su proyecto, Rosa Venerini fue llamada por el cardenal Marco Antonio Barbarigo para que extendiera su misión en Montefiascone y con el apoyo económico de la arquidiócesis organizó 10 escuelas más. A continuación se expandió por toda la región del Lazio hasta que en 1713 fundó en Roma otra escuela pía y su fama fue tal que un día el Papa Clemente XI, con 8 cardenales, se apareció de sorpresa en sus aulas para verificar si eran ciertas todas las bellezas que se decían de esta obra. Luego de escuchar una clase, el pontífice afirmó: estas escuelas santificarán a Roma, y le dio carta blanca para la fundación de la Congregación de las Pías Maestras Venerini. Así las cosas, Rosa Venerini sembró a Italia de escuelas pías. No obstante su condición de viajera exploradora, en función de la apertura de más escuelas, le alcanzaba el tiempo para rezar el rosario por las calles, ayunar constantemente, asistir y curar milagrosamente a los enfermos que iban tras ella. Con especial énfasis, combatía la esclavitud velada a la que estaban sometidas las mujeres, particularmente las jóvenes, que eran presa fácil de los voraces y acaudalados depredadores
que se aprovechaban de su ingenuidad e indefensión. Desgastada por el enorme esfuerzo hecho y con 40 escuelas funcionando, Santa Rosa Venerini murió en olor de santidad el 7 de mayo de 1728 en Roma y fue canonizada por el Papa Benedicto XVI en el año 2006. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Rosa Venerini que nos enseñe a proteger a nuestras jóvenes de los lobos disfrazados de ovejas. Presencia me encuentro, Señor, Dios infinito, con tu mirada me sigues y sabes quién soy. Al contemplar tu grandeza y mi pequeñez, yo reconozco que mi historia es nada sin tu amor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré. con el corazón vengo ante ti. Toma mi ser, mi querer, recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, Vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti. Toma mi ser, mi querer, recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. me abandonaré en tu amor, En tu altar, Señor. me abandonaré en tu amor, en tu altar, Señor.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, nuestro estudio bíblico de todos los días. Primer libro de Samuel, capítulo 26. De nuevo, David, que le tiene que perdonar a Saúl. Podemos decir que en el capítulo 25, medio ñemuro y David, es como que entró en colapso consigo mismo seguramente, que justamente este tal Nabal tiene las mismas actitudes que Saúl por la pinta, ¿verdad? Porque es un ricachón, 3.000 ovejas, 1.000 cabritos, tiene todo su personal, su gente, y no es capaz de compartir. Bueno, es otra clase de violencia, ¿verdad? Contra la comunidad, otra clase de violencia contra la misma gente. Y entonces David parece que estaba ya bastante cansado de todo lo que estaba sufriendo. Estaba disparando. O disparar o cañón de aquí para allá. En un momento recibirá como esta voz del Señor que le dice, bueno, David, va a donde la ella pueda, va a ser donde pecha y cota. La icota me dispara de aquí para allá, va a echar agua, tendo todo y cotan de jevía, lleva. Digo, de disparar, después están a veces ya poñan de veigatumía para que, y justamente para que puedas confrontarte contra el mal y vencer a ese mal. Porque aquí estamos viendo que Saúl lo persigue aquí. Ciertamente que sabemos que era bastante peligroso, por lo menos para David en ese momento, todo el poderío que traía consigo Saúl. 3.000, dice, 3.000 escogidos, que recuerdan que Saúl tenía una gran ventaja numérica. Saúl tiene una gran ventaja. Primero 3.000, el otro tiene 900. Pero el otro mueve todo el aparato estatal para ganar una elección. Todo el aparato estatal. Jalando hoy a la concentración, jalando hoy ando batallas, todo eso nosotros sabemos muy bien, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, no sé qué es lo que queremos engañarnos. No sé, yo no sé. Aquí quedó demasiado claro, está todo, ¿verdad? Ahora, el asunto es si nosotros queremos o no queremos. Eso es lo que tenemos que pensar. La cuestión tiene que ir más bien a ese aspecto, nuestra sinceridad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como yo les dije, porque después muchas veces se utiliza esa frase, mucho de la gente utiliza eso, hablar con burro es recibir patadas. Ay, Jesús mío, y algunas veces uno se encuentra, pero no le burro ni nada, porque hoy cuapago los perros y cuapa, ¿entienden todo? Pero hay otros intereses, pues, ¿verdad? O sea, aquí es al contrario, no es ningún burrito, sí es al revés, ¿verdad? Pues lo que está haciendo es querer aprovecharse, o sea, lo que falta en todo caso no es la ignorancia o ser burro o lo que sea, sino que aquí es el interés mezquino y egoísta, que es muy diferente, muy diferente, ¿verdad? Como solemos decir también reflexionado, cuántas veces hemos dicho que uno va, no sé, por el exterior, ¿verdad? Pero se llena luego la boca así, ¿verdad? A la universidad ya, de aquel país, en Europa, Estados Unidos, nombre, ni ande en tema hoy, en la llaverecoa, pero lo máximo. Y que es cierto, podemos decir, en cuanto a la preparación, o sea, hay más posibilidades, tal vez más exigencias, no sé, cada uno tiene que mirar de acuerdo a dónde estuvo y qué es lo que le exigieron.
Pues se diga, estoy el añete y ahí porque están para recibir fuera, ¿verdad? Y bueno, está bien. Pero ahora lo que tenemos que mirar es cuando volvemos para poner ese conocimiento a favor verdaderamente de nuestra nación, o venimos aquí para aprovecharnos porque ya hay cuave, entre comillas, ya hay cuave. Entonces ponemos esos conocimientos buscando nuestros propios intereses simplemente. Y no sé si nos deslomamos, si sudamos por el pueblo, por la gente, por la nación, por nuestra nación, si somos patriotas, ¿verdad? Un Rodríguez francés, una vez a calcular, él se formó con los jesuitas, estuvo por Córdoba, seminarista luego, ¿verdad? Entonces llegó mucho en cuanto a la filosofía, todo eso, ¿verdad? Muy bien formado se nota, y en aquel tiempo sí que, como dentro de las universidades y los seminarios se formaban, era así rajatabla, Rodríguez de Francia. Por eso que también mirar, y no sé cómo los historiadores lo juzgan, ¿verdad? Porque algunos no quieren saber nada, hablan del dictador, en fin, bueno, será todo lo que sea. Y también mirar las otras figuras, ¿verdad? Son nuestros héroes. Digo, estoy la ñañeva y se cuela ya mañana, más bien lo que después, por lo menos, según la historia, tenemos y nos han legado. Ahora lo que nosotros tenemos que mirar son, vuelvo a insistir y subrayar siempre estas actitudes. Porque upea la ñandengo, la ña importante. Ñamaña, ella va a comportar. Ñamaña, ¿cuál es nuestra intencionalidad? ¿Cómo estamos haciendo? Porque aquí, cuando Saúl bajó al desierto de Sif con 3.000 hombres, 3.000 hombres, y ese de su monarquía, ese es el pueblo que está con él. Recordemos el capítulo 8 también de este mismo libro que nosotros estudiamos. Una de las desventajas que hablaba ahí el profeta Samuel, porque le dijo Dios, Emombe upona, era lo que significa también tener un rey, lo que significa. Se va a aprovechar de ustedes, ya puedo lo ya poseen sin decir, y va a hacer lo que él quiere. Y así entonces va describiendo. Eso lo encontramos ya en el capítulo 8, del versículo 10 hasta prácticamente el final, que es el versículo 22. ¿Cuáles son las potestades, lo que el rey puede hacer con ustedes? Bueno, queridos amigos, vamos a ir concluyendo por el día de hoy. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.